for our children, y por usted también, and for you as well, por estar hoy aquí. for being here today. Yo voy a pedir que en reverencia a la palabra de Dios I'm going to ask that in reverence to the Word of God, me acompañe a leer la escritura de esta tarde. accompany to read tonight's scripture, Y voy a pedir que abra su espíritu, and I'm going to ask you to open your spirit, sabiendo de que Dios va a hablar a su vida hoy. knowing that God is going to speak to your life Y la today. asignación de esta tarde Tonight's scripture está en Génesis 37:31. is in Genesis 37:31. Usted está aquí no por casualidad. You're not here by coincidence. Usted está aquí porque Dios lo ha traído con un You're propósito. here because God brought you here with a purpose. Ya sea porque usted ha venido todos los domingos Whether you've been here every Sunday o porque usted ha venido el primer or domingo. whether this is your first Sunday. Lo cierto es What's certain que algo Dios ha preparado is para that God usted. has prepared something for you today. Génesis 37:31. Genesis 37:31. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Lo repito. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Puede sentarse. You may be seated. He titulado el tema de este sermón I've titled the sermon Bajo un ambiente controlado. Under a Controlled Environment. Dile al que está a tu lado, estamos bajo un ambiente controlado. Tell who's next to you, we're under controlled environment. ¿Por qué he titulado este tema? Why have I titled this message this? Porque vivimos en un mundo Because we live in a world donde se sufre. where we suffer. Y el sufrimiento es parte de la vida diaria. And suffering is part of daily life. El que dice que no ha sufrido He who says that he has not suffered es porque ya no está en este mundo. is because he's no longer on this earth. Pero mientras estamos en esta tierra, But while we're here on earth, vamos a sufrir. we are going to suffer. Hay algunos que están saliendo de un sufrimiento, Some of you are coming out of suffering. algunos están en medio de un Some sufrimiento, of you are in the midst of suffering. otros están saliendo de ese sufrimiento, están entrando. Others are in transit in that suffering. Pero no importa en qué etapa del sufrimiento tú estás, But it doesn't matter which phase of suffering you're in. estamos bajo un ambiente controlado. We are in a controlled environment. Ahora, el sufrimiento Now, suffering es necesario is necessary. y nadie se escapa de sufrir. Nobody escapes suffering. El sufrimiento puede venir por la pérdida de la salud, Suffering can come from the loss of health puede venir por la pérdida de un ser querido, or from the loss of a close loved one puede venir por la pérdida de algo material, or the loss of something material. pero que vamos a sufrir, vamos a sufrir. But what's certain is that we're going to suffer one way or another. Lo que sí quiero dejarte saber What I do want to let you know es que en medio del sufrimiento is that in the midst of suffering, tú estás bajo un ambiente controlado. you are in a controlled environment. Y quiero que tomes esta frase, un ambiente controlado, I want you to take this phrase, in a controlled environment, porque esto te hará a ti pasar el sufrimiento con gran expectativa. because this will help you go through that suffering with great expectations. Todos en algún momento All of us in one time or another vamos a sufrir, are going to suffer. pero si algo tenemos que recordar But if there's something we must acknowledge, es que el sufrimiento it's that suffering es una escuela, is a school. es un entrenamiento, It's training. es formación It's forming your character para pasar al siguiente objetivo to go to the next objective que Dios tiene preparado para mí. that God has prepared for you. Aunque no lo creas, Even if you don't believe it, cada faceta de un sufrimiento every phase of suffering te prepara para el siguiente objetivo. prepares you for the next objective. Y no solo nosotros sufrimos. And it's not just us that suffer. Dice la escritura que también la creación sufre. The scripture says that even creation suffers. Y esto es el apóstol Pablo quien nos lo dice en Romanos capítulo 8, verso 22. And Apostle Paul tells us this in Romans 8:22. Todos sabemos que hasta hoy toda la creación se queja de dolor y sufre como una mujer con dolores de parto. Vea el dolor que tiene la creación. Notice the pain that creation has. El apóstol Pablo lo compara como el dolor que sufre una mujer en el momento de el nacimiento o de dar a luz. The Apostle Paul compares it to the the suffering of giving birth or labor. El sufrimiento Suffering que tiene una mujer cuando va a dar a luz that a woman has when she's about to give birth
es más intenso is more intense cuando está más cercano when it's closer a dar a luz. to give birth. Y entre más se acerca el nacimiento, And the closer she gets to giving birth, más se intensifica el dolor. the more the pain intensifies. La razón por que toda la creación The sufre reason by which all creation suffers como una mujer con dolores de parto the way a woman does when she's in labor es porque nos estamos acercando cada día is más because every day we're getting closer a un cumplimiento profético to a prophetic coming of passing que fue dictado, declarado por el mismo Dios. that was declared by God himself. Hoy en día usted ve cómo la creación gime. Today you can see how creation cries out. Usted ve los cambios drásticos que tenemos en la naturaleza. You see drastic changes in in Llueve nature cuando no es tiempo de lluvia. when it's time to rain. A veces hace calor cuando no es tiempo de calor. Sometimes it's hot when it's not time for it to be hot. En todo el mundo Everywhere in the world, hay un descontrol en la naturaleza. nature is losing control Porque la naturaleza también está gimiendo con dolores de parto, because nature is also crying out in pain of labor, anunciando announcing que nos estamos that acercando we're getting close a to un cumplimiento que debe de darse something that's going to bajo happen lo que ya fue establecido proféticamente hablando. under what has already been established prophetically. Ahora, quiero adentrarme a hablar del sufrimiento usando a un personaje. I want to give an example of someone who suffered or talk about suffering through their example. Y hay un personaje en esta historia que es muy conocida la historia, There's a character in the Bible that we all know very well, y es José. and it's Joseph. Todos sabemos la historia de José. We all know the story of Joseph. Algunos la sabemos de memoria. Some of us know it by memory, Y sabemos lo que le pasó a José. and we know what happened to Joseph. Pero yo quisiera hoy no hablar de lo que le pasó, But today I'd like not to speak to what happened, sino por qué le but pasó. why it happened to him. ¿Sabe por qué voy a hablar de esto? You know I'm going to speak about Porque this? cuando estamos pasando por el sufrimiento, Because when we're going through suffering, la primera pregunta que nos hacemos es ¿por qué a mí? the first question we ask is, why me? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Why is this happening to me? Cada vez que somos golpeados por un sufrimiento Every time we're hit with suffering, en cualquier área de la vida, doesn't matter what area of la life, pregunta es ¿por the qué? question is why. Y hoy responderemos esa pregunta. And today we're going to answer that question. ¿Por qué? Why? ¿Por qué le pasó a José lo que le pasó? Why did what happened to Joseph happen to him? Dice la escritura en Génesis 37:23. The scripture says in Genesis 37, Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la túnica larga con mangas que tenía puesta. Lo primero que vamos a notar era que José tenía una the túnica first that we're going to note is that Joseph had a robe que tenía un gran significado para José. that had a great significance for Joseph. Era una túnica de manga larga que solo se le daba a vestir a los It was príncipes. a long sleeve robe that was only given to the princes. José no era un príncipe. Joseph was not a prince. José era un pastor de ovejas. He was a shepherd. José era el que hacía los mandados para sus hermanos. He's the one who did the errands for his brothers. Pero Jacob vio algo especial en José su hijo. But Jacob saw something special in his son Joseph. Y él mismo decidió tejer la túnica. And he decided himself to make this tunic. Jacob mismo decidió tejer la túnica de su hijo. Jacob himself made this robe for Y his la, son. y la- y la tejió de varios retazos de colores. And he weaved it of many different colors. Ahora José vestía una túnica Now Joseph was in a robe con diferentes retazos de tela de colores. of different types of colors. Y los hermanos de José le tuvieron celos, And his brothers were jealous of le him. tuvieron envidia. They were envious of him. Y cuando su padre lo mandó a hacer un mandado para ver cómo estaban sus hermanos, And so when his father sent him to go on an errand to see how his brothers were, sus hermanos lo vieron de lejos y desde ese momento planearon algo, his brothers saw him from afar, and from that moment they planned porque lo something. llegaron a odiar tanto. Because they hated him. Cada vez que lo veían vestido con esa túnica, Every time they saw him dressed in that robe, sentían odio. they felt hate. Esa túnica That robe había sido hecha por el padre had been created by the father de manera profética. in a prophetic way. Jacob no lo sabía, Jacob did not know this, pero lo estaba haciendo de forma profética. but he was doing it in a prophetic way. Era una simple túnica It was a simple robe que lo distinguía that was distinguished como el soñador.
that distinguished Joseph as a dreamer. Y los hermanos decían, ahí viene el soñador. And his brothers would say, there comes the dreamer. Planeamos algo. Let's plan something. Recuerden ustedes que José Do you remember that Joseph era el número 11 de sus 12 hermanos. was the 11th of 12 brothers? No se olvide de esto. Don't forget about this. Sobre José habían 10 hermanos mayores Above Joseph there were 10 older brothers, y debajo de él había uno menor. and beneath him one younger one. 10 mayores, 10 older, uno menor. one younger. Los hermanos vinieron The brothers arrived, y dice la Biblia que le arrancaron and the Bible says they tore la túnica. off his robe. Cuando hablamos de arrancar la túnica, When we say tore the se robe, la arrancaron con odio. they tore it off with Y hatred. mientras se la quitaban, And as they took it off, se burlaban de él. they made fun of him. Mientras se la quitaban, As they stripped him of it, lo maltrataban. they mistreated him. Y diciéndole en forma de burla, ahí está el soñador. And they said, there is the dreamer, mocking him. Entonces le arrebatan la túnica, So they tear off the robe, porque para ellos eso no significaba nada. because to them it didn't mean anything. Ahora tenemos a un José sin túnica, Now we have a Joseph without a robe. que esa túnica era lo que lo distinguía. A robe which used to distinguish him. Pero lo bueno es But the good thing is, que eso era solo lo que lo distinguía, that was only what distinguished him, no lo que lo definía. not what defined him. No importa que ahora tú tienes que te distingue. It doesn't matter what distinguishes you today. Mientras no pierdas lo que te define, As long as you don't lose what estás defines bien. you, you're good. todo marcha bien. Everything will go Porque well. hemos perdido muchas cosas We may have lost many things, con las que nos distinguimos, things that must distinguish pero us. hay algo que nos distingue But there's something that y distinguishes hoy lo us, vamos a and descubrir. today we're going to discover it. Ahora José estaba sin túnica. Joseph was without a robe. Entonces, ¿qué hacen sus hermanos? So what do his brothers do? Lo que hacen es amenazarlo de muerte. What they do is threaten him. Buscan matarlo. They look for a way to Entonces hoy murder him. tenemos a un José So- derribado. Now we have a Joseph that is defeated. Dije, tenemos a un José I said we have a Joseph derribado. who's defeated. Y mire, le voy a dar un ejemplo aquí ahora. I'm going to give you an example today. Tenemos a un José que dije We have a Joseph that is derribado. defeated. Ahora, todo lo que le está pasando a José y tal vez lo que te está pasando a ti, Now everything that's happening to Joseph and maybe what's happening to no you, te olvides, don't forget, está bajo, ¿qué? Está bajo un ambiente, está bajo un ambiente. it's in an environment that's controlled. A lo que le estaba pasando a José estaba bajo un ambiente controlado. What was happening to Joseph was happening in a controlled environment. Y sabe qué lindo es esto, porque todo lo que nos pasa a nosotros está bajo un ambiente controlado. And in the same way, whatever happening to us is happening in a controlled Esto lo environment. dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:9. This is what the Apostle Paul says in 2 Corinthians 4:9. Perseguidos mas no desamparados, derribados pero no destruidos. Ahora José está derribado, Joseph might have been defeated, pero no está destruido. but he was not destroyed. Aquí hay muchos derribados hoy, There are many here who have been pero no defeated, están but destruidos. they're not destroyed. Porque cuando estamos bajo un ambiente Because controlado, we're in a controlled vamos a environment, ser derribados. we may be struck Pero down, mientras no seamos but as destruidos, long as we're not destroyed, todo está bien. everything is Y good. Dios no va a permitir And God will not que permit tú seas destruido. that you be destroyed. Pueda que seas derribado. You might be struck down. Hay algunos aquí que están There's derribados. some of you that are struck Pero down. derribados no significa But to be struck down does que has not mean llegado al final, that you're at your end, a menos que estés destruido. unless you're Pero destroyed. si estuvieras destruido, But if you were destroyed, no estuvieras hoy aquí. you wouldn't be here Solo today. estás derribado. You're just Por eso struck down. celebramos So we celebrate el hecho de que estamos bajo un ambiente the controlado. fact that everything is under control Porque Dios tiene cuidado de nosotros. because God takes care of us. Estamos derribados, We may be struck down, pero no destruidos. but not destroyed. En el cielo hubo un diálogo There was a dialogue in heaven, y era Satanás y Dios. and it was Satan and God. Y en el cielo Satanás tenía un celo In heaven, Satan had jealousy por un hombre en la tierra. for a man on earth. Se llamaba Job. His name was Job. Y tenía un celo este hombre. He was so jealous. Y en esa plática, In that dialogue, en Job 1:10, Job le dice in a Job Dios, 1:10, Job says, mire lo que le dice, look what it says. siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, hablando de Job.
alrededor de su casa, de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Eso lo está diciendo Satanás. That's what Satan is saying. Y Satanás le dice a Dios, quítale todo. Satan says to God, take everything Y away verás si from him no blasfema contra ti. and see if he doesn't blaspheme against ¿Qué you. le dijo Dios a Satanás? What did God say to Satan? Adelante, Go ahead. haz lo que dices. Do what you said you would. No hay problema, There's no problem. siempre y cuando no lo As destruyas. long as you don't destroy him. Siempre y cuando no lo As ataques long as you don't attack him en su alma. in his soul. Sabe, hasta el mismo Satanás Even Satan tiene que pedir permiso has to ask permission si quiere hacer algo. if he wants to do something. O sea, Satanás no puede hacer lo que se le antoja. Satan can't do whatever he wants. Tiene que pedir permiso. He needs to ask Porque el permission. que está en control Because the one who's in no control es Satanás, is not Satan. no es tu problema, It's not your problem. es Dios. It's God. Cuando Dios está en When control, God is in control, yo tengo que saber I have to know que nada that nothing va a destruir is going to lo destroy que Dios ha dicho what God has said sobre mí over me y mi familia. and my family. Yo me gozo de saber que mi Dios está en control. I rejoice to know that my God is Hubieron in veces que control. yo pensé que había llegado ya al final, There were times where I thought it was the end, solo para darme cuenta just to que realize solo estaba derribado, that I was just struck down, pero no destruido. but not Y destroyed. por eso alabo a Dios, And that's why I worship God, porque estoy aquí, because I'm here. porque Él me ha sostenido. He has sustained Y me. todos sabemos lo que le pasó a Job. And we all know what happened to Job. Si lo perdió todo, He lost everything, pero Dios más tarde, but later God, como Él está en control, because he's in control, le devolvió 2 veces returns to him everything lo que había perdido. twofold that what he had lost. Fue más rico de lo que era He antes. was richer than he was before. Las 3 hijas que tuvo eran las 7 veces más bellas que las que tenía antes. The 3 daughters that he had were more beautiful than the ones he had before. Porque Dios siempre Because God always restaura restores y restaura mejor. and restores for the better. Siempre y cuando estamos convencidos As long as we're convinced de que todo está bajo un ambiente that controlado. everything is in a controlled Pero environment. volvamos a José. But let's go back to Joseph. José ya no tiene túnica. Joseph doesn't have a robe De anymore. este lado, From this side, sus hermanos lo agarran his brothers take him y lo tiran al pozo. and they throw him into the pit. Lo lanzan al pozo. They throw him into the pit. Dice Génesis 37, 24. The Bible says in Genesis 37, Después lo 24, agarraron y lo lanzaron al pozo. El pozo estaba vacío, no tenía ni una gota de agua. Oiga esto, listen to this. José está en el pozo, Joseph is in the well, mientras aquí afuera, while outside, con la túnica, the tunic, los hermanos de José, the robe, the brothers of Joseph, todo lo que se oía era, matémoslo, all that they could hear was, let's kill him. deshagámonos de él. Let's get rid of him. Y José estaba en el pozo And oyéndolo Joseph is in the todo. well listening to this. Yo me puedo imaginar a I José can imagine Joseph, con el corazón acelerado, his heart pounding, oyendo todas las amenazas, hearing all the threats. porque era odio lo que tenían. It was hate that they had in their heart. Matémoslo, Let's kill him. matémoslo. Let's kill him. Ya no queremos saber más de We él. don't want to know anything about him. Se acabó José. Joseph is finished. Pero como todo está bajo un ambiente controlado, But because everything is under control, Rubén dijo, Reuben el said, hermano mayor, the oldest brother, no lo matemos, let's not kill him. dejémoslo vivo. Let him live. ¿Cuál es el plan? What's the plan? Vendámoslo. Y lo vendieron. Let's sell him as a slave. And they sold him. Ahora José, Now Joseph, sus hermanos lo entregan así. his brothers give him in like this. ¿Cómo termina José? How does Joseph finish? Termina como esclavo, He ends up a slave, estrujado. beaten. Muchos de ustedes Many of you pueden estar en esta etapa, may feel like you're in this phase, estrujados. feeling defeated. Y allá está José en el pozo, And Joseph is in the well, estrujado, feeling defeated, mientras que escucha while he hears que sus hermanos lo quieren matar. that his brothers want to kill him. Presta atención a esto, Pay attention to this. porque mientras a veces entramos al pozo, Because sometimes we enter the well. probablemente nos pasa lo que le pudo haber pasado a José. Maybe we go through what Joseph went through.
José ha de haber dicho allá adentro en el pozo, Joseph must have said in the well, ¿por qué abrí la boca? why did I open my mouth? ¿Por qué les conté mi sueño? Why did I tell them my dreams? Mejor me hubiera quedado callado. I should have just been quiet. Cuando estamos en el pozo, When we're in the well, eso es lo que nos pasa. that's what happens. No debería haber hecho ese negocio. I shouldn't have done that business. ¿Para qué compré esa casa? Why did I buy that house? ¿Para qué compré ese carro? Why did I buy that car? ¿Para qué dije? Why did I say? ¿Para qué hice? What did I do? Y empezamos a preguntarnos, a cuestionarnos por qué lo We start to hice. question ourselves. Why did we do that? Pero ¿cuántos saben But how many know que en el sueño that in the dream y la promesa and the promise, no terminan en el pozo? you don't end up in the well? Los sueños y las promesas Dreams and promises no caducan en el pozo. don't fall into the well. ¿Quién te dijo que tu promesa había caducado en el pozo? Who told you that your promise also fell into that well? Tal vez los medios de comunicación, Maybe the media told you. tal vez los amigos, Maybe your friends. tal vez la familia, Maybe your family. tal vez tú mismo. Maybe you yourself. Alguien te dijo Someone told que you todo había acabado. everything is finished. Pero en el pozo But in the well, no ha caducado nada. has not received anything. El pozo solo es la prueba The well is just a test para seguir al siguiente to objetivo go to the next objective que Dios tiene para ti. that God has for you. Si es cierto, If it's true porque that it estás hurts estrujado, because you feel defeated. tú piensas You think, qué es lo que va a pasar. what's going to happen? Porque claro, no está bajo tu control, Because you're not under control, pero sí está bajo el control de Dios. but it is under God's control. ¿Cómo lo sabemos? How do we know? Salmos 37, 23 dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Qué lindo es saber It's beautiful to know que no está bajo el control nuestro, sí, pero sí por el control de Dios. that it may not be under our control, but it's under God's Y por control. él son ordenados los pasos. And He has ordained our steps. Por eso es que él sabe lo que va a pasar mañana. He knows what's going to happen tomorrow. No te preocupes qué va a pasar mañana. Don't worry about what's going to happen tomorrow. Aprende a descansar Learn to rest en que todo está bajo un ambiente controlado in the por él. knowledge that everything is under control. Yo no lo entiendo, I don't understand pero él it, sí lo entiende. but He understands Y it. él me ama tanto And He loves me como so para much dejarme estrujado. to not leave me Él me ama squeezed. tanto He leaves me so much como para desampararme. to not abandon me. Pero volvamos a la historia de José. Let's go back to Joseph. José, en menos de 24 horas, In less than 24 hours, sale del pozo. he leaves the well. Ahora, él sale del pozo Now he's able to get out of the well, y ¿sabe qué pasa? and you know what happens? Se le ofrece algo He's offered something, y es venderlo. and it's to be sold. Ahora José sale del pozo Joseph exits the well, y se le vende como un esclavo. and he's sold into slavery. No era la mejor opción, It wasn't the best option, pero por lo menos ya no estaba en el pozo. but at least he wasn't in the well anymore. Estaba fuera del pozo. He was out of the pit now. Ahora lo venden como esclavo. Now they sell him as a slave. ¿Y qué dice la Biblia en Génesis 39:1? And what does the Bible say in Genesis 39:1? Llevado pues José a Egipto, Potifar oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Siempre en medio de un sufrimiento In the midst of suffering, hay un periodo de recuperación. there is a period of recovery. Ahora mismo José, después de sentir la agonía Now Joseph, after feeling y agony, la amenaza de muerte, the threat of death, entra a un periodo de recuperación. enters a period of recovery. Llega como esclavo a la casa de un oficial de Faraón. He arrives in the slavery to the house of an official of Pharaoh. Mire cómo Dios endereza los pasos. Look how God straightens the path. Porque llega a la casa de un oficial de Faraón. He arrives at the home of the officer of Pharaoh, Y ahí él aprende and there he learns la jerga, el lenguaje de reino. the language of kingdom. Ahí aprende la cultura de reino. He learns the culture of kingdom Porque era un oficial de Faraón. because he was an official, an officer of Pharaoh. De manera que ahora José In such a way that Joseph estaba now aprendiendo cultura de was reino, learning kingdom culture, preparándose para el siguiente objetivo. preparing for the next objective. Si bien es cierto, If it's true, era esclavo, it's true that he was a slave, pero ahí él prosperó. but there he prospered. No estaba ahora en el pozo, He wasn't in the well anymore. ahora estaba en la casa de un oficial. Now he's in the home of an officer.
y prospera. and he prospers. Todo le iba bien. Everything was going well. Estoy seguro que tal vez José dijo, wow, Joseph must have said to himself, por fin se resolvieron mis problemas. finally my problems are done. Por fin estoy bien. I'm finally okay. Y estando ahí, But being there, dice la Biblia que the Bible says él prosperó, that he does que prosper. todo lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. That whatever he did, God prospered his hand. José dijo, esto era todo lo que yo necesitaba. Joseph said, this is all that I needed. Pero ya cuando estaba cómodo, But just when he got comfortable, de nuevo vino otro sacudimiento. another shaking of things occurs. ¿No le ha pasado a usted eso? Has that ever happened to you? Todo marcha bien Everything's going well, y de repente and suddenly algo sucede. something happens. ¿Y sabe qué es lo lindo de Dios? You know what's beautiful about Que en medio, God? en medio de ese periodo de In the recuperación, midst of that period of recovery, Dios nos da la fuerza. God gives us strength. Y el profeta Jeremías es el que lo promete. And it's prophet Jeremiah that promises it. Jeremías 30:17. Yo haré venir 30:17. sanidad para ti, sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo estación de la que nadie se acuerda. De José ninguno se acordó, Nobody remembered Joseph porque ya lo había dado por olvidado. because they had already forgotten Pero him. Dios nunca se olvida. But God never forgets. Entonces, ¿qué hace Dios? So what does God do? Lo lleva a donde Potifar He takes him to where Potiphar is para restaurarlo. to restore him. Lo restauró. He restores him. De nuevo, José está restaurado. Now Joseph is restored. Dejó de estar estrujado, He's no longer squeezed porque eso es lo que hace Dios. because that's what God does. Nos restaura. He restores us. Ahora, restaura a José. Now he restores Él Joseph. disfruta. He enjoys. Él dice, qué bendición, He says, what a blessing. qué vida la que tengo. What a good life I have. Pero But aparece la señora Poti. Miss Potiphar appears. Tenía que entrar en escena. She had to enter the scene, Estaba obsesionado and por she was José. obsessed with Joseph. Según la Biblia, According to the Bible, José era un cipote hermoso, Joseph was a handsome guy, elegante. elegant, Y la bayunca de la Poti and Miss Potiphar, es esa palabra cipote. that word, Y bayunca es del griego salvadoreño. it's from the Greek language of Salvadorian. Ahora, esta señora Now this woman estaba obsesionado por el guapo de José. was obsessed by the handsome Joseph, Todos los días and every day le decía, she would say, acuéstate conmigo, sleep with me, acuéstate conmigo. lay with me. Y José todo el tiempo le huyó. And every day Joseph fled. Hubo un día que esta señora no aguantó. There was one day where this woman couldn't take it Y anymore. dice en el libro de Génesis capítulo 39:12. And in Genesis 39:12, Entonces tomó ella, hablando de la Poti, tomó ella a José de la ropa y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. José huyó. Joseph fled. Cuando la doña Poti se vio burlada, When Miss Potiphar felt ashamed, embarrassed, gritó. she screamed. Llegaron los guardias. The guards arrived, Este hebreo que trajeron. and she said, this Hebrew that they brought, Así se expresó. that's how she expressed Este herself. hebreo This Hebrew que trajeron that they brought vino a hacerme daño. came to damage me. Cuando llegó Don Poti, When Mr. Potiphar arrived, le puso la queja. she complains to him. Potifar se enojó Potiphar is enraged, y le envió a la cárcel. and he sends Joseph to jail. Aquí de nuevo, Here again, José Joseph es estrujado. is squeezed, crushed. De nuevo vemos a José estrujado. We see Joseph crushed again. Vea usted el procedimiento que hay. Look at the process. Se recupera, He recovers. es estrujado He's crushed por una calumnia. by another calamity, Una calumnia. another problem. Ahora tenemos Now we have a José Joseph enviado por esta mujer a la cárcel. sent to jail by this woman. Está en la prisión. He's in prison.
Pero algo que tenemos que notar But something we've got to note es que todo está bajo un ambiente is controlado. that everything is a controlled environment. José no entendía qué estaba pasando, Joseph did not understand what was happening, pero Dios no lo había enviado para que se quedara en la casa de Potifar. but God had not sent him there so he would stay in Dios lo Potiphar's había house. enviado para que llegara hasta el palacio. So he would send him so he would get to the Por eso es palace. que si fuiste arrancado de algún lado, So if you were torn out of a place, solo confía que todo está bajo control. just trust that everything's under control. Si estás atravesando por algo difícil, If you're going through something difficult, confía que todo está bajo control. trust that it's all under control. Por eso Pablo en el libro de Romanos 5:3 dice, That's why Paul in Romans 5:3 says, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Cuándo Pablo se gloría? when does Paul glorify? En la tribulación, In tribulation, en el sufrimiento. in suffering. Parece contraproducente It sounds counterintuitive querer regocijarnos en la to tribulación. rejoice in tribulation. Pero cuando entendemos que lo que está pasando en cada etapa de la But vida when we understand what's happening in each phase of life, es acercarnos más it's to get closer al siguiente objetivo, to the next objective. entonces adoramos a Dios. Then we praise God. Y no lo adoramos por el problema, And we don't praise Him for the problem ni siquiera lo adoramos por lo que Él nos da, or for what He's given us, pero lo adoramos por lo que Él es. but for what He is. Por eso lo adoramos. That's why we praise Por eso Him. dice Pablo, That's why Paul says, nos gloriamos en las we are glorified in tribulaciones. tribulation. Note que está en plural. Note that it's in plural. Nos gloriamos. We are glorified. Lo adoramos en las We tribulaciones, worship Him in tribulation. sabiendo que, Knowing singular, la tribulación produce paciencia. Tribulation produces patience. ¿Qué produce la What tribulación? does tribulation produce? Nótese que en medio de tu In the aflicción, midst of your affliction, en medio del sufrimiento, of your suffering, algo se está produciendo. something is being El produced. sufrimiento no está pasando por gusto, It's not happening just because. se está produciendo Something is being produced, paciencia. and it's patience. Siguiente verso, ¿qué produce la paciencia? What does patience produce? Produce prueba. Produces ¿Qué trials. produce la prueba? What does trials produce? Esperanza. Hope. Siguiente verso, The next verse. ¿qué produce la esperanza? What does hope produce? Que no seamos We avergonzados. may not be ashamed. La esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Ninguno de aquí Nobody here que confía en Dios, like, trusts in que God, sabe que todo está bajo un ambiente controlado, knows that everything is in a controlled environment, quedará en vergüenza will be ashamed porque el amor de Dios because the love of God se ha derramado en nuestros has corazones. been poured into our ¿Cuál debe hearts. ser nuestra actitud? What should our attitude La be? de adorarlo, To praise Him, de glorificarlo, to glorify de Him, exaltarlo, to exalt Him, no de quejarnos, not to complain, sino de reconocer but to recognize que Él tiene todo bajo su control, that everything is under His que control. Él es el Señor He is the Lord, y que Él es capaz and that He's de capable revertir of reverting mi sufrimiento my suffering en celebración, in celebration, en regocijo, into rejoicing, en fiesta, into porque ese es mi Dios, because He's my God, el que tiene todo the one who has everything bajo control. under control. ¿Sabes que hay oraciones que han sido interceptadas? There are prayers that have been intercepted. Hay oraciones que han sido o han sufrido demora, There are prayers that have been delayed. pero no hay un verso en la Biblia que diga que tu adoración ha sido interceptada. But there's no verse in the Bible that says that your prayer has been, your praise Por has been ejemplo, en la intercepted. oración sabemos que la oración de Daniel fue interceptada, fue detenida, We know that Daniel's prayer had been intercepted. It had been detained 21 días. 21 days. Pero la adoración nunca ha sido interceptada. But praise and worship cannot be intercepted. Por eso es que cuando tú adoras, That's why when you praise, no hay nada que pueda interceptar tu there's adoración. nothing that can intercept your praise. Porque tu adoración crea un ambiente, Because your worship creates an crea una atmosphere. atmósfera It creates an environment que cada día hace que Dios se manifieste y sea glorificado. that allows God to be manifested and to be glorified. Por eso es que en medio de un problema, un sufrimiento, Pablo dice, That's why in the midst of suffering, Paul says, nos gloriamos. we are glorified. Salmo 22:3 dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel o de tu pueblo. Él habita en la alabanza de su pueblo. He lives among the worship of His people. O sea, cuando tú adoras, So when you worship, Dios dice, God says, déjenme entrar, let me enter, déjenme habitar. let me inhabit. Y Dios entra en tu alabanza. And God enters into your Pablo y Silas worship. adoraban a Dios. Paul and Silas worship Y en God. la prisión And in prison,
algo sucede. something happens. Cadenas se rompen, Chains are broken. las puertas se The abren, doors are open. porque en medio de la adoración Because in the midst of worship, Él es glorificado, He is glorified. Él es exaltado. He is exalted. Tu adoración Your worship provoca un rompimiento. provokes a breakthrough. Por eso es que en todo tiempo That's why in all times debemos reconocer we must acknowledge que todo está bajo un ambiente controlado. that everything is under control. No entiendo lo que me está I pasando don't hoy, understand what's going on, pero Dios, quiero adorarte, but I want to worship quiero you, God. alabarte, I want to claim quiero out to you. engrandecerte, I want to magnify porque you. sé que me amas Because I know you love y me. que mañana Because tomorrow todo estará bien, everything will be porque okay. no he sido llamado a ser destruido. I have not been called to be destroyed. Aunque estoy derribado, Though I may be defeated, sé que no seré destruido, I know I will not porque be tú destroyed. estás conmigo, Because you are with tú me. me You sostienes, sustain me. tú me guardas, You keep me. tú me proteges. You protect me. Ahora, en la historia de José, Now in the story of Joseph, dice la Biblia the Bible says que José, that Joseph de este lado, estaba en la prisión. was in prison, Todo estaba bajo control. but everything is under control. Pero de este lado, But on this side, aquí estaba papá here was the father y los otros 11 hermanos. and the other 11 Y brothers. todo está And everything is bajo un ambiente controlado. under control. Tanto de este lado On this side, como del otro lado. just like on that side. José no lo sabe, Joseph doesn't know. Jacob no lo sabe. Jacob doesn't know. Pero todo está But everything is bajo un ambiente under controlado. control. Entonces, ¿qué pasa de este lado? So what happens on this side? Los hermanos, The brothers, los 10 hermanos de José, the 10 brothers of Joseph, habían agarrado la túnica. had taken the robe, Y de acuerdo a Génesis 37, 31, and according to Genesis 37:31, mira lo que hicieron. look at what they did. Los hermanos mataron una cabra, agarraron la túnica de José y la mancharon con sangre. Agarraron la túnica manchada con sangre They took the robe, which was y already se with la blood, llevaron a Jacob el padre and they gave it to Jacob the father. y le dijeron, And they said, look, ¿reconoces esta túnica? do you recognize this robe? Jacob dijo, sí, Jacob said, yes. es la túnica de mi hijo. It's the robe of my son. Esto fue una fiera salvaje This was a wild animal que lo destruyó. that destroyed him. Para José, para Jacob, For Jacob, José estaba muerto. Joseph was dead. Y dice la Biblia que Jacob dijo, The Bible says that Jacob said, yo iré a la tumba I will go to the tomb con el duelo with pain de saber que mi hijo of knowing that my son ha muerto has died, y no lo volveré a ver. and I will not be able to see him again. De este lado, On this side, para Jacob su hijo estaba muerto. Jacob, his son, was dead. De este lado, On this side, José estaba vivo, Joseph was alive, pero en prisión. but he was in prison. De este lado, On this side, ellos dijeron, they said, ya para nosotros José no existe. Joseph doesn't exist to us. Pero hay algo que tenemos que notar, There's something we have to know. que lo que los hermanos de José no sabían, What Joseph's brothers did not know que haber sumergido la túnica en sangre is that by submerging the robe in blood, era algo profético. it was prophetic. Cada cuadro de color Every square of color representaba represented la historia the story de la familia de Jacob. of the family of Jacob. Cada cuadro de color Every tile of color significaba la genealogía de José. represented Joseph's genealogy. Cada cuadro de color Every tile of color significaba el árbol genealógico de José. represented Joseph's family tree. Y ahora estaba manchado en And sangre. now it was stained with blood. Pero esto era algo profético. But this was prophetic. Porque recuerde, José tenía 10 hermanos mayores sobre de él. Because remember, Joseph had 10 older brothers Y tenía un hermano menor sobre de él. and one younger brother. Entonces, mientras aquí se está dando esta escena, So while this is happening over here, aquí está José pasando lo suyo. here on this side, Joseph is going Y through en la something else. cárcel. And it's in jail José conoce where Joseph meets al copero. the cupbearer. Al copero que le revela su sueño. And it's the cupbearer that he reveals his dream. El copero era un mayordomo del rey. The cupbearer was a servant of the king. ¿Qué hace un mayordomo? What does someone do for the king? Abre la puerta. He opens the door. Aquí a José Here, se le Joseph da la oportunidad is given an en opportunity la prisión
in prison de encontrarse to come con el que le abriría la puerta and meet someone that would open doors for him para entrar. to enter. Y algo que tengo que mencionar acá And I have to mention this here. es que siempre hablamos de maldiciones ancestrales. We're always talking about ancestral curses. Pero hoy quiero hablarte de bendiciones But ancestrales. today I want to talk to you about ancestral blessing. Porque así como José Because just in the way that Joseph estaba pasando por un sufrimiento was going through suffering que lo estaba llevando al objetivo grande, that was taking him to a great objective, que era entrar por la puerta that was to enter into the door donde también sus hermanos y su padre entrarían where his family would also enter para recibir la bendición to generacional. receive a generational blessing. Es probable que tú eres el que está sufriendo It's likely that you may be suffering porque estás a punto de entrar en la puerta grande because you're about to enter the big door donde entrará tu cónyuge, tus hijos, tus hijas y tu where familia. your family will also enter. Por eso es que cuando hablamos de la túnica de colores, That's why when we speak of the robe of colors, hablamos de familia bajo pacto we speak about a family under the por la covenant sangre de through Cristo. the blood of Christ. Tú estás bajo el pacto de la sangre de Cristo. You're under the covenant of the blood of Christ. Y aunque no entiendes lo que está pasando, Though you may not understand what's puedo happening, decirte, I can tell you todo está everything is bajo un ambiente controlado. under a controlled Y environment. Dios hará que los tuyos And God will allow that yours entren contigo. enter with you. Por eso es que tenemos que aprender That's why we need to learn a desarrollar resiliencia como José. develop resilience like ¿Qué Joseph. significa resiliencia? What is resilience? Yo persevero. I persevere. Yo no voy a retroceder. I'm not gonna go back. Yo no me voy a estancar. I'm not gonna get stuck. Resiliencia es pelear. Resilience is to Yo voy fight. a pelear I'm gonna fight. porque esto es verdad. Because this is true. Esto se trata de un legado. This is about legacy. Esto se trata de un pacto. About pact. Y estoy dispuesto a verlo. And I'm willing to see Porque lo it. que aquí significa algo profético, Because what is prophetic here más tarde aquí será una realidad visible. will become a visible reality. Por eso vale la pena That's why it's movernos en lo profético. worth it to be in the prophetic. Saber que Dios dijo algo To know that God said something y eso se va a manifestar. and that He's going to accomplish it. Entonces ahí está José. So Joseph is there. Sus hermanos están allí. His brothers are there. Y lo único que falta ahora And the only thing he's missing es que mientras ellos están acá, is that while they're there, sucedió una gran hambruna. a great hunger, a great Todo, famine would pass. todo bajo un ambiente controlado. Everything under a controlled Y aquí environment. se estaban muriendo de hambre. People were dying of hunger. Y Jacob dijo, And Jacob said, 13 años más tarde, 13 years later, vayan a Egipto go to Egypt y compren grano. and buy grain. Compren grano. Buy grain. Para sorpresa de los hermanos To their de José, surprise, los 10, the 10 brothers of Joseph, porque a ellos eran los que enviaban. because those were the ones that he El sent. pequeño siempre se quedaba The little one always stayed bajo el abrigo de papá. under the arm of the father. Y los 10 The 10 fueron a comprar went to buy, y se encuentran and they come and they meet con una gran sorpresa. a great surprise. José Joseph se encuentra con una gran sorpresa. is surprised En Génesis 45:3, in Genesis 45:3. sus hermanos no reconocieron a José, His brothers did not recognize Joseph, pero José sí lo reconoció. but Joseph did recognize Y them. mire lo que les dijo And look what he says to them. en signo de admiración. Soy José, mucha. Mucha, soy José. Brothers, it's me, Joseph. Y la primera pregunta que les hizo fue, And the first question that he asked them was, ¿vive mi papá todavía? is my father still alive? Es que todo estaba bajo un ambiente controlado. Because everything was under control. ¿Vive mi papá todavía? Is my father still alive? ¿Qué dice la Biblia? What does the Bible say? Pero sus hermanos se quedaron mudos, estaban atónitos, patidifusos, patiquebrados, estaban desconcertados, menos en su sentido cabal. Se quedaron asustados They were in fear cuando José les dijo, when Joseph says to them, soy su hermano. it's me, your brother. ¿Vive mi papá? Is my father alive? ¿Qué le iban a responder? What were they going to say to A ellos him? les dio diarrea, a ellos se They les iba were el corazón a la boca, ellos very dijeron, scared. aquí nos va a pasar algo, Like something's aquí gonna ya happen to somos us. carne It's en el over for us. asado, ya We're- estamos perdidos. We're lost. Claro, era obvio, It was obvious. soy yo su hermano. It's me, the Y brother. como aquellos se quedaron mudos, They were mute. entonces en el siguiente verso,
So the following verse goes, José les dijo, por favor, acérquense. Entonces ellos se acercaron y volvió a decirles, soy José, su hermano, muchacha. Y para hacerles un poco, para refrescarles un poco la memoria de 13 años atrás, les dijo, soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo a Egipto. ¿Saben por qué no lo reconocieron? you know why they didn't recognize Porque him? cuando lo vendieron, Because when they sold lo him, dejaron así estrujado. they left him crushed like Así this. lo dejaron. That's how they left him. Así lo dejaron. That's how they left Y así him. querían encontrarlo. And that's how they wanted to find Pero como him. todo está bajo un ambiente because controlado, everything is under Dios no control, te va a dejar estrujado. God's not gonna leave you Dios crushed. va a hacer que tú seas He's gonna restaurado. restore you. Porque Dios no deja nada a God medias. doesn't leave anything Lo in the que Él middle. What He promete promises en su palabra, in His word, Él tiene el poder He has the power de cumplirlo. to De accomplish manera it. que sus hermanos lo vieron estrujado His brothers saw him crushed cuando lo dejaron en el pozo. when they left him in the well. Ahora lo Now encuentran they find him, y lo and encuentran they find him en un estado in a different state, restaurado. restored. Así lo encontraron otra vez. That's how they find him again, Claro, bien paradito. standing up straight. ¿Cómo lo iban a reconocer? How are they going to recognize Si him? ahora tenían un José And now they had a Joseph completamente restaurado. that was completely restored. Porque Dios, Because God, al que ha escogido, to those who He has chosen, al que ama, who He lo loves, cuida, He takes care of. lo protege. He protects. Y si Él permite el sufrimiento, And if He allows suffering, es porque te está llevando it's because He's taking you paso a paso step by step hasta que llegues al nivel till you get to the que Él level quiere que estés. that He wants you to Un be día at. te vas a graduar. One day you'll Un graduate. día One day serás coronado. you'll be crowned. Sufre, hermano. Suffer. Sufre, hermana. Suffer. Sufre, iglesia. Suffer, Porque church. vale la pena Because it's que worth después it. de este sufrimiento After this vamos a suffering, ver we're la gonna see gloria de Dios. the glory of God. Vamos a ver We're gonna la see gloria de Dios. The glory of God. Aunque duela, It may hurt. aunque grite, You may cry aunque out. tenga que You llorar, might have to cry. pero sé que voy a ser restaurado. But I know that I'm going to be restored. ¿Sabes por qué esto se trata de legado? You know why this is about legacy? Detrás de mí Because behind me viene mi hijo, comes my son, viene mi hija, comes my daughter, viene mi nieto, comes my viene mi grandchildren, cónyuge. comes my spouse. Señor, Lord, no entiendo lo que I pasa, don't understand what's pero estoy happening, bajo un ambiente controlado but everything is under your y control. algo va a suceder And something's gonna porque happen sé que me amas. because I know you love me. No estoy aquí I'm not here para que sufra por sufrir. to suffer just to suffer. Tiene un significado It has a significance, lo que estoy sufriendo. what I'm going Así es through. que así encontraron a José, So they found Joseph this way, bien restaurado. restored. Ahora los hermanos estaban patidifusos. Now the brothers were scared. Estos no sabían qué hacer. They didn't know what to do. Entonces, ¿qué les dijo José en el siguiente verso? Génesis 45, Joseph 5. saying in the following verse, Pero por favor, no se inquieten, no se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Mire qué pasó. Fue Dios. Fue Dios. it was God. Fue Dios It was God quien me envió a este lugar antes que ustedes. who sent me to this place before you. Romper brecha para mí no fue fácil. It wasn't easy for me Picar piedra para mí no fue fácil. to break through. It wasn't easy Doblar las rodillas a las 3 de la mañana no fue to bend my fácil. knee at 3 a.m. was not Tener easy. que llorar mis lágrimas sin que nadie me viera To have to cry with no one looking no fue fácil. was not easy. Tener que sentirme sola, To have to feel alone solo, no fue fácil. wasn't easy. Tener que sentir el abandono To have to feel no fue abandoned was fácil. not easy. Pero fue Dios But it was God quien me envió a este lugar who sent me to this place antes que ustedes, before you. con el fin, con el objetivo, con el propósito The objective and the purpose de preservarles la vida. to preserve your lives. Aquí, Here, en esta túnica, in this tunic, in this robe, está tu hijo, is your son, está tu hija, is your daughter, está tu cónyuge. is your family. Pelea Fight
Y aunque se te quite lo que te define, And even if you are taken by what's media vez no distinguished, se te quite. as long as what's not Aunque se taken, te quite lo que te distinga, media vez no se te quite lo que te define. as long as what defines you has not been taken Estás from a punto de entrar you, you're on the brink of entering al rompimiento. a breakthrough. Fue Dios It was God para preservar la vida preserved the life de mi generación. of my generation. Ahora José tenía su familia, Now Joseph had his family. ahora podía vestir Now he could dress su túnica. his robe. Y ahora no era una túnica And now it was no longer just a robe. que el padre le había hecho. It wasn't a robe that the father had made for him. Era una túnica real de príncipe. It was a real prince's robe. José ahora Joseph está vistiendo was now dressed la túnica with a robe con la cual su padre y sus hermanos which his brothers and his father entran. enter. Estoy por cerrar. I'm about to finish. Vea lo que significa la túnica. Look at what the robe represents. Al principio le dije, In the beginning I said to you, José tenía 10 hermanos sobre de él Joseph had 10 brothers above him y tenía un hermano pequeño bajo él. and one younger one below him. ¿Qué significa eso en la túnica? What does that mean in the robe? Los 10 The hermanos 10 brothers es el pueblo de Israel. are the people of Israel. El menor, The youngest brother, Benjamín, Benjamin, somos nosotros. are us. Escucha esto. Listen to this. ¿Qué significa Benjamín? What does Benjamin represent? Hijo de mi mano derecha. Son of my right hand. ¿Qué significa eso? What does that mean? Este muchacho estaba bajo la gracia. This young man was under the grace. 5, 5. mano derecha, Right bajo hand. gracia. Under grace. Y bajo esa gracia And under that grace, vemos a Benjamín we see Benjamin. que cuando llega a la casa de José, That when he arrives to the house of Joseph, Benjamín recibe Benjamin receives 5 mudadas de ropa. 5 bushels of clothing. Los otros 10 reciben una mudada cada uno. The other 10 receive 1 portion each. Cuando estaban sentados a la mesa, When they were seated at the table, todos los 10 hermanos all 10 brothers recibieron una porción de comida. received 1 portion of food. Benjamín Benjamin recibe 5 veces receives más 5 times more las porciones de sus the hermanos. portions of his brothers. Eso se llama That's gracia. called grace. Gracia. Grace. Bajo esa gracia estamos nosotros. We are under that grace. José Joseph era hermano mayor de Benjamín. was Benjamin's oldest Te brother. tengo una buena I noticia. have good news for you. Nuestro hermano mayor It's not your older brother. se llama Jesús. His name is Jesus. Y él entró, And he has entered. derramó su He sangre poured out his blood por nosotros for us para que ahora lo acompañemos so that we can accompany y him entremos and we can enter al lugar to the place de la promesa. of the promise. José Joseph trajo a sus hermanos brought his brothers y los puso en Egipto, and he placed them in en Egypt, tierra de Gosén. in earth of the Dios sun. no nos pone ahora en tierra de Gosén, God has not put us in the same nos earth. pone en un lugar celestial. Puts us in a Y celestial lo que place. viene es glorioso, And what comes is glory. porque sabes, Because you know, nada está escrito en este libro nothing is written in this book por casualidad. by coincidence. Así como José, In the same way that en, Joseph, en una manera in profética, a prophetic su way, túnica fue sumergida his robe was submerged en sangre, blood. de manera In a profética. prophetic way. Escucha lo que dice Apocalipsis Listen to what de Revelation manera says. profética. In a prophetic way. Apocalipsis 19, con esto termino. Revelations. Entonces vi el cielo abierto y había ahí un caballo blanco. Su jinete se llamaba. ¿Cómo se llamaba el jinete? Grítelo por favor. ¿Cómo se llamaba el jinete? Faithful and true. Porque es fiel y verdadero. Porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Porque es fiel y verdadero. Why is it true and faithful? Porque en todo Because in everything, Él tiene el control de lo que hace He has y lo control. que He dice does what he proféticamente hablando. speaking prophetically. Y mira lo que dice, sus ojos eran como llamas de fuego. Ese es mi hermano mayor. Y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía, excepto él mismo. Pero aquí viene lo glorioso. Here's what comes that's glorious. Aquí entra tu hijo, tu hija, tu primo, tu prima, tus hermanos, porque tú has luchado
has tenido resiliencia hasta ahora. Because you've been resilient up until now. Y Dios te dice, sigue, God says, keep going. persevera, Persevere. porque estás a punto Because you're on the brink de ver el resultado of seeing the de result todo tu proceso. of your entire Y aquí process. mira lo que dice proféticamente el último verso. The final verse prophetically Llevaba says, puesta una túnica bañada de sangre y su título era la palabra de Dios. En la Reina Valera dice su título era el verbo. Y en Juan dice en el principio era el verbo. John says, in the beginning there was the Word, El verbo era con Dios and the Word was with God, y el verbo and the Word era Dios. was God. Él llevaba una túnica bañada. A tunic bathed En esa in túnica blood. In that robe está tu hijo, is your child, está tu hija, is your daughter, está tu familia, is your family, está tu is your generación. generation, Y ellos entran contigo. and they enter with you. No importa lo que esté pasando de aquel lado It doesn't matter what's happening on this o lo que side esté pasando de este lado. or on the other side. Todo está Everything is bajo un ambiente in a controlled controlado. environment. Dios te dice, todo está God says everything bajo un is ambiente controlado. under control. Lo entiendas o no, Whether you understand or not, solo créelo. just believe it. Porque en esa túnica Because in that robe está nuestra generación. is our Tú generation. no estás aquí por casualidad. You are not here by Hay un coincidence. propósito divino. There's a divine purpose. Alguien me lee el versículo 14, que ese no lo tenemos ahí, rapidito, y con esto termino. Someone can read Vea verse lo que 14. pasa después de este verso. Let's see what happens after this verse. A ver, rapidito, rapidito. ¿Quién tiene Apocalipsis? Verso 13. ¿Quién lo tiene? A ver, quiero que se oiga, quiero que se oiga. Ahí lo pusieron. Gracias, hermano Ricardo. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos y vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. ¿Quiénes son esos? Who are those? Eres tú, That's you. en caballo blanco, On a white horse. con vestido de lino. Linen. Sabes que cuando nuestro José You know, when entra, our Joseph enters, nos mete a nosotros, he also brings us mete in. a tus hijos, Brings your children. mete a tu cónyuge, Brings your spouse. mete a tus nietos, Brings your mete a tus grandchildren. generaciones. Your generations. Y dice la Biblia And the Bible says que en ese lugar, that in that place, aquí, here, ¿sabe de dónde regresamos? you know where we come from? Aquí ya nos hemos dado una buena cena Here we've had a great en dinner. la boda del Cordero. In the weddings of the Lamb. Hemos comido rico, We have eaten well. un asado argentino. Argentinian steak. Eso estuvo That delicioso. was delicious. Y And regresamos. we returned. ¿Para qué regresamos a la tierra? Why do we return to earth? Como ejército, As an army. para pelear contra todos los que hicieron injusticia en la tierra, To fight those who cause injustice on the jueces, earth. reyes. Kings. Y ahí vienes tú. And there are you. Eso está a punto de cumplirse. That's about to happen. Por eso es That's why que estamos pasando por un sufrimiento. we are going through suffering. Por eso es que la creación está pasando por sufrimientos como la mujer sufre dolores de parto. That's why creation cries out in suffering as if it's in labor. Eso se acerca, That is coming eso se close. avecina That's coming soon. y yo lo espero. And I'm waiting on Por it. eso vale la pena pelear. That's why it's worth it to Por fight. eso vale la pena It's luchar. worth it to fight. Porque vamos a tener un encuentro We're going to have an encounter con nuestro José, with our Joseph, nuestro hermano mayor, our great brother, quien derramó su sangre who spilled his y en blood. esa túnica And with that robe, nos dijo, said to los us, pongo bajo pacto. I put you under Por eso covenant. vamos a decirle, That's why we're gonna say, gracias Dios, thank you, God, porque estamos bajo un ambiente because we're in a controlado. environment. Y quiero saber I wanna know que mañana that tomorrow será mejor will be better. pese al sufrimiento. Despite Ponte de pie esta Stand tarde. to your feet this afternoon. José le dijo a sus hermanos, Joseph said to his brothers, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, mantener en vida a mucho pueblo. Qué maravilloso. Para mantener en vida to keep in life a mucho pueblo. many people. ¿Sabes por qué nuestros hijos están en vida? You know why our children are alive? Porque hay alguien que está intercediendo. Because there's someone who's interceding.
¿Sabes por qué todavía estás en pie? Do you know why you're still on your feet? Porque has sido resiliente. Because you have been a resident. No te des por vencido. Do not give up. El que te escogió es Dios. The one who chose you is El God. que te llamó es The one Dios. who called you is God. Y pelea. Fight. Si ya no aguantas, If you can't take it anymore, no te enfoques en el pozo. don't focus on the well No te enfoques en la prisión. or on the prison. Enfócate Focus en que estás caminando bajo un ambiente controlado. in that you're walking under a controlled environment. Todo está bajo su control. Everything is under control. Cierra tus ojos. Close your eyes. Padre, te doy gracias Father, I give you thanks por este tiempo for this time que nos permites conocer in which we can know, que pese a todas las pruebas y sufrimientos, among all the trials and suffering, tú tienes cuidado de that nosotros. you are taking care of us. Si es verdad, hemos perdido It's true that we've lost en muchos la salud, our health, en otros el trabajo, our job, en otros la empresa, our business, en otros hemos perdido dinero, for others money, en otros hemos perdido amistades, for others we've lost friendships, pero todo está bajo un ambiente controlado. but everything is under control, Llegaremos a ver pronto and we will soon see lo que José vio what Joseph saw como resultado de su perseverancia. as a result of his perseverance. Su sueño His dream fue hecho una realidad. was made a reality. El sueño de una madre aquí será hecha una realidad. The dream of a mother today will become a reality. El sueño de un padre aquí será hecho una realidad. The dream of a father today will become a reality. El sueño de The alguien dream será hecho una realidad. will become reality. Porque no es lo que tú Because hiciste, it's not what you did, es lo que nuestro José hizo it's what our Joseph did, en esa cruz por that nosotros. cross for us. Él derramó su sangre He poured out his blood y tenemos acceso so that we may have access al to trono de su gracia. the throne of his grace. Y es su gracia And it's his grace la que sostuvo a Benjamín. that sustained Benjamin. Es su gracia la que te sostiene a ti. It's his grace that sustains Es you. por ti It's because y of you por mí and because of me que Jesús se entregó that Jesus gave himself in para darnos bendición, to give us blessing, para darnos paz to give us peace, y restaurarnos. and to restore us. ¿Te sientes estrujado hoy? You may feel crushed today. ¿Te sientes cansado y abatido? Do you feel tired? ¿Tienes miedo? Are you afraid? ¿Crees que todo se acabó Do you believe that it's all over por lo que te está pasando? because of what's happening to ¿Por lo you? que estás viendo? Because of what you're seeing? Dios te dice, God says todo está bajo mi control. everything is under control. Avanza porque te voy a llevar al siguiente objetivo de tu vida. Forward because I'm going to take you to the next objective. No mires Don't look. si fue tu hermano, If it was your brother, si fue tu hermana, if it was your sister, si if fue tu vecino it was your neighbor quien te hirió, who hurt you, quien te golpeó, who hurt you, quien te traicionó. who Solo betrayed you. mírame, Just look at me porque yo soy el que tengo because I'm the one who el has control de todo. everything under control. Aunque parezca fuera de Though control, it may seem like it's out of control, yo estoy obrando, I am working. yo estoy obrando I'm working en favor tuyo. in your favor. Solo reposa, Just rest. confía Trust que soy tu Dios, that I'm your God que te amo. who loves you. Y aunque estás derribado, And though you may feel no struck down, permitiré I will not allow que seas destruido. for you to be destroyed. Padre, esta tarde yo te agradezco por este pueblo, Thank you this afternoon for this people, Father, que en tu mano poderosa los tienes. that you sustain in your powerful hand Ellos y su familia, them and their families ellos y su empresa, and their businesses ellos y su trabajo and their jobs están bajo tu cuidado. are under your care. Los pongo en tus manos, I place them in your hand, sabiendo que están bajo la cobertura knowing that they're under your de covering tu sangre preciosa. of your precious blood. Renueva sus fuerzas, Renew their strength. ayúdalos, Help them que ellos puedan that they may ver tu gracia see your grace y que puedan ver tu favor, and your favor, porque en ti because in you todo lo que parece everything that haberse desmoronado, seems to be struck down, tú lo vuelves a restaurar. you restore it.
como restauraste a José the way that you restored Joseph. y lo trajiste You brought him por obra divina through divine work a un encuentro to an encounter donde tú where you lo que planeaste had planned lo llegaste a cumplir. and accomplished. Ese sueño, That dream, esa promesa. that promise. Yo bendigo a este pueblo, I bless these people. que sé que verán la promesa cumplida. I know they will see the promise come to pass. Y al final, And in the end, todos los que estamos en esa túnica teñidos, all of those who are in that robe nos reuniremos contigo will reunite with y you tendremos la mejor and celebración have the greatest celebration por los siglos de los for the siglos. centuries among centuries. Por eso estamos determinados That's why we're determined a perseverar, to persevere, a perseverar. to persevere. Gracias, Señor, Thank you, God, por ese amor con que me amas, for that love with which you love me, por ese amor con que me for sostienes. that love with which you sustain me. Estamos hoy aquí We're here today, y descansamos en tu promesa. resting in your promise. Aquí hay alguien There's someone here que Dios lo está abrazando ahora mismo that God is embracing right now. y te dice: And He says to you, has tenido miedo, you've been afraid. te has asustado. Es normal. It's normal. Levanta tu mirada Lift up your gaze porque yo te estoy sosteniendo. because I am sustaining you. Aquí está su presencia. His presence is here. Estás bajo un ambiente controlado, You hijo. are under a controlled environment. Estás bajo un ambiente controlado, You're hija. in a controlled atmosphere. Wow. Siente la paz, Feel the peace, siente el refrigerio, the refuge, siente el viento que sopla suave, the wind that blows soft, llevando paz y reposo. bringing peace and rest. Su amor que me sostiene. Cierra tus ojos por un segundo. Levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Él te da seguridad Tienes el de lo que vendrá control. porque Él tiene el control. Nunca pierdes el control. Nunca pierdes el control. Es tu amor que me sostiene. Wow. El que me levanta. Tú no sabes el mañana, pero Dios sí lo sabe. El que me da paz. Deja que Él te dé la paz, Me da seguridad. esa seguridad que hoy necesitas. Es tu amor que me sostiene. El que me levanta. El que me da paz. Me da seguridad de lo que vendrá. Tienes el control. Nunca pierdes el control. Siento la presencia de Dios en este lugar. Tú no sabes lo que está pasando del lado tuyo, ni tampoco sabes lo que está pasando del otro lado de tu familia, del otro lado de tu hija, del otro lado de tu hijo, de tu hermana, de tu hermano. Lo que está pasando del otro lado de tu cónyuge. Pero Dios nunca pierde el control. Todo lo que parece un caos, Dios tiene el poder de convertirlo en un horizonte de aguas calmadas, reposo. Él tiene el control. Si ahora es mayor el sufrimiento, prepárate porque estás a punto de ver el fruto, el resultado. En esta atmósfera yo quisiera pedir si hay alguien que desea entregar su vida al Señor.
this atmosphere, I'd like to ask if there's anyone who'd like to give their life to Christ. Tenemos un joven que está rindiendo su vida a Dios aquí en el A young man altar. who's giving his life to Christ today. ¿Hay alguien más que se quiere unir? Is there anyone else who would like to bring their life to Christ? ¿Hay alguien más que dice, yo quiero entregar mi vida? Is there anyone else that says, I want to give my life to Christ? Levanta tu mano ahí donde estás y permíteme orar hoy por ti. Lift your hand there where you are. Let me pray for you. Si estás hoy aquí, If you're here today, te invito a que pases. I invite you to Si come estás up. aquí por primera vez If you're here for the first time y quieres que Dios tome el control de tu mañana, and you want God to take control of your tomorrow, solo ríndele tu vida a just Él surrender your life to Him y permite and allow que Him Él te guíe. to guide you. ¿Hay algún joven, una señorita, un hombre, una mujer, un caballero, una dama que está hoy aquí? Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dios bendiga a la dama que se acerca. ¿Alguien más? Eso es. ¿Alguien más le dice al Señor, yo no entiendo lo que pasa, pero quiero darte a ti mi vida para que tú tomes el control? Dios bendiga a esta dama. Dios te bendiga, hija. Si no hay alguien más, yo quisiera que cierres tus ojos conmigo. If there's no one else, I'd like you to close your Llegamos a eyes esta oración and pray this prayer with junto me, con los que están aquí al frente. together with those who are at the front, Yo voy a pedir también que los que nos siguen por las redes sociales, those who are following us on social media, tú que nos sigues hoy you who follow us y estás today ahí and are there, y necesitas una intervención divina, and you may need a divine intervention, yo quiero invitarte a que hagas esta oración con I want nosotros. to invite you to do this prayer with us. Él está contigo. He's with you. Él te está llamando hoy He's calling you today para que tú rindas tu vida a Él. so you could surrender your life to Him Puedas dejarle a Él el control. and leave Him control. Ahí donde estás, quisiéramos estar orando por ti también. There where you are, we'd like to pray for you as well. Que nos sigues por las redes If you sociales. follow us on social, Queremos dejarte saber we want to let you know que Dios te ama. that God loves you. Únete con nosotros a esta oración, Just come together with us in this prayer. junto a esta dama, a este joven. Repitamos esta oración, Padre, Father, en el nombre de in Jesús, the name of Jesus, te entrego mi vida we give you our life y te pido perdón and I ask for forgiveness por mis pecados. for my sins. Gracias, Jesús, Thank you, Jesus, por haber muerto en la cruz del Calvario for dying on the cross of Calvary, y haber derramado tu sangre spilling your blood y haber perdonado mi pecado. to forgive my sins. Abro mi corazón I open my heart para que entres. so that you may enter, Yo te hago el Señor de mi and I vida. make you the Lord of my life. Ven. Come. Gracias, Jesús, Thank you, Jesus, porque mi vida because my life está en tus manos. is in your hands. Mi futuro My future está en tus manos. is in your hands. No tengo temor, I'm not afraid porque he llegado hasta aquí because I've arrived this far sin saberlo, without knowing, porque tú because you me has preservado have preserved me para vida eterna. for eternal life. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Es tu amor que me sostiene.